Muy bien, vamos a continuar ahora con la segunda ponencia de este panel. Corresponde a la profesora Virginia Cabrera Segovia. Su tema: disposiciones y deseos de la mujer correntina en su lecho de muerte. Análisis de testamentos de principios del siglo XIX. A partir de este momento queda en uso de su tiempo. Buenos días. Luego de distintos trabajos exploratorios realizados en la sección de los protocolos notariales del Archivo General de la provincia de Corrientes, tuve la suerte de poder acceder a una gran cantidad de testamentos del siglo XIX en perfecto estado de conservación. En estos documentos pudimos advertir que el contenido de sus cláusulas nos arrojaba una gran cantidad de información valiosa para el análisis de la mujer correntina de esa época, como el origen geográfico, la residencia, la conformación familiar, el estado civil, las prácticas funerarias y de entierro, y también las relaciones sociales y familiares. A partir del hallazgo de esta importante fuente de consulta histórica, surge el objetivo de este trabajo, que es conocer a través del análisis de testamentos de principios del siglo XIX diferentes facetas de la mujer correntina, como sus valores, sus costumbres, la religiosidad, partiendo de aquellos deseos que quedaban contenidos en las diferentes cláusulas que componían estos testamentos. Para llevar adelante esta investigación se analizaron 50 testamentos otorgados por mujeres de los años 1821, 1822 y 1823, extraídos de los protocolos notariales. Estos documentos conservaban una estructura rígida, preestablecida, propia de la administración española. Con respecto a esto, María Isabel Seoane nos dice que la Revolución de Mayo no introdujo de ninguna manera ninguna reforma sustancial ni en el derecho civil hispano-indiano ni en el derecho sucesorio en particular. Las normas, con algunas reformas, se mantuvieron hasta el 1 de enero de 1871, que es el momento donde entra en vigencia el Código Civil confeccionado por Vélez Sarsfield. Más allá de esta estructura preestablecida, los testamentos manifestaban ciertas particularidades de las mujeres de esta época, donde ellas expresaban sus sentimientos en presencia de sus familiares, del escribano público y también de los testigos. Nos encontramos entonces frente a un documento notarial en el que se deja por escrito la suerte que van a seguir los bienes de la persona, también sus derechos y sus obligaciones. Es un acto solemne porque para que tenga efectos jurídicos es necesario que se ajuste a diferentes formalidades legales y no tendrá validez hasta que se produzca la muerte del testador. Los testamentos se iniciaban generalmente con una invocación divina, luego se incluía el lugar y la fecha del acto jurídico, y en las cláusulas expositivas, que era la parte central del testamento, la mujer expresaba su estado de salud. Generalmente este documento era otorgado cuando la mujer se encontraba en su lecho de muerte, ya sea por haber sufrido una enfermedad grave o haber tenido alguna lesión significativa. Todas las testadoras aludían el perfecto estado de salud mental como una condición necesaria para poder testar. Los testamentos también tenían la función de actuar como una breve biografía de estas testadoras, donde se describía lo más importante y lo más relevante de la vida de la mujer. Es así que, analizando el contenido de estos documentos, podíamos también relacionar a la mujer con un cierto tronco genealógico, porque nombraba el nombre de los padres y también hacía la aclaración de si era hija natural o era hija legítima.
La legitimidad era una característica muy importante de demostrar en este momento, porque las costumbres que habían sido moldeadas por la enseñanza católica condenaba el sexo fuera del matrimonio. El análisis de esta fuente nos permite también conocer el estado civil y la cantidad de hijos de las testadoras. De manera general encontramos en los documentos solteras, casadas y viudas, siendo necesario destacar que habían mucho más testamentos de viudas, tal vez porque las mujeres tenían la costumbre de poder casarse con hombres mayores a ella, y era muy común de que sobreviva su cónyuge y que vuelva a contraer nupcias. Por eso también en los ejemplos que analizamos, habían mujeres que se habían casado en segundas nupcias y en terceras nupcias, también demostrando con esto la importancia del matrimonio para la mujer de esa época. Con respecto a los hijos, la mayoría declaraba tener entre 5 y 8 hijos. Y había una frase muy particular que aparecía en los testamentos que dice, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon. Esta frase refleja la importancia de la mujer como madre y también la necesidad de dar a luz muchos hijos para poder perpetuar el legado familiar. El acto testamentario también era utilizado para la mujer como una forma de confesión, donde se expresaba lo que se había omitido quizás en otro momento, donde ella también expresaba lo que le dolía o lo que le avergonzaba. Y estas confesiones son muy relevantes para poder conocer los vínculos familiares y también los vínculos sociales de la mujer. Encontramos en el análisis algunos conflictos entre la mujer y su familia. En uno de los testamentos, por ejemplo, una de las testadoras expresa el sentimiento de decepción que tenía hacia su segundo marido, donde ella le había confiado la administración de sus bienes y también el bienestar de su familia. Ella detalla en el testamento una gran cantidad de bienes que ella le entregó a él y dice que él los fundió y después la dejó abandonada. Por esta razón es que encarga a su albacea de que lo encuentren a su ex marido y que le cobren el importe de los bienes que se llevó y que con eso se pague las misas a su favor. Otro conflicto que también encontramos es entre una madre y sus hijos, donde ella declara que sus 2 hijos se llevaron sin su consentimiento una gran cantidad de bienes que también quedan detallados en el testamento. Y ordena a su albacea que el importe de esos bienes que se llevaron sus hijos sean descontado de la herencia que les correspondía a ellos. Avanzando también en el análisis de estos documentos, nos damos cuenta que ante la falta de herederos directos, las testadoras acostumbraban a dejar parte de su legado a otros familiares, como sobrinos, sobrinas, y también algunas personas que le habían dedicado su cuidado en sus momentos difíciles de su vida. Es por eso que encontramos también algunas menciones a los siervos, a los esclavos, que habían estado con la testadora hasta su último momento antes de la muerte. Si bien generalmente los bienes eran repartidos de forma equitativa entre los familiares directos, al analizar estos documentos encontramos ciertas evidencias de patrones de herencias matrilineales, donde existe una preferencia de transmisión de madres a hijas, a sobrinas o a criadas con quien estas mujeres tenían un fuerte vínculo afectivo. La idea de favorecer a las descendientes femeninas se puede interpretar como una forma de protección hacia las mujeres y a la vez porque sabemos que eran estas mujeres las que permanecían con la testadora y la cuidaban hasta el último tiempo de su vida. Son pocos los documentos analizados en los cuales se identifica una gran cantidad de bienes. Entre el principal patrimonio que vemos que entra en el testamento es la vivienda o la residencia de la testadora, que generalmente era legado a la persona con la que tenía un mejor vínculo familiar.
Una costumbre que también se puede observar a raíz de la lectura de estos documentos es que habían algunos bienes que eran de transmisión exclusiva a los descendientes femeninos, como por ejemplo las prendas de vestir, la ropa de cama y las joyas. Es necesario aclarar que este hábito de poder brindar o otorgar un testamento no era una práctica exclusiva de aquellas mujeres que tenían muchas propiedades. También la realizaban aquellas mujeres sencillas que sentían la necesidad de dejar un registro de los pocos bienes que tenían, también de dejar todo preparado para la salvación de su alma, el reconocimiento de hijos, o también cobrar o pagar alguna deuda que le hubiese quedado pendiente. Ante la ausencia de grandes fortunas, algunas de ellas dejaban como legado una habitación o un cuarto que poseían, y también algunas ropas o simplemente algunos utensilios de uso diario. En algunos casos pudimos apreciar que habían mujeres que no tenían ningún tipo de bienes para heredar. Y este caso lo vemos en una de las testadoras que declara no tener bienes ningunos y que su entierro y funerales se verían obligados a pagar sus hijos. Al analizar las disposiciones religiosas, advertimos que para la mujer cristiana la muerte era un acontecimiento muy importante porque significaba que Dios iba a juzgar las almas tanto de las ricas como de las pobres. Algunas de las cláusulas también religiosas hacían referencia a las disposiciones para los funerales. En la mayoría de los testamentos vemos que las mujeres pedían que fueran sepultadas con una mortaja de lienzo ordinario y no tenían mayores requerimientos para el entierro. Sin embargo, habían otras testadoras que ponían mayores cuidados en el momento de ser sepultadas y pedían y ordenaban que sean enterradas con el hábito de la orden de su preferencia. Algunas pedían que sea de la orden de Santo Domingo y otras, por ejemplo, de la orden franciscana. El lugar y el modo donde se enterraba el cadáver también estaba incluido dentro de estas disposiciones dentro del testamento. Se consideraba que mientras más cercano estuviera el lugar donde se realizaban las misas, esta persona tendría mucho más posibilidades de alcanzar su redención. Es por eso que se elegía también los templos como lugares de entierro, y entre los ejemplos que analizamos, los lugares más nombrados y pedidos eran los conventos de la Merced, Santo Domingo y San Francisco. De acuerdo a las creencias religiosas, el paso del difunto a la otra vida podía acortarse gracias a la cantidad de oraciones y a las misas que realizaban los familiares por esta persona, y es por eso que en los testamentos encontramos algunos casos que ordenaban la venta de algunos bienes para, con el importe recaudado, poder tener un mayor número de misas. Las diferencias entre las fórmulas preestablecidas y las verdaderas manifestaciones religiosas se pueden analizar teniendo en cuenta aquellas donaciones hechas a las instituciones religiosas a favor del alma. Encontramos algunos testamentos donde se encarga la venta de inmuebles y también de esclavos para luego ese importe ser repartido entre diferentes órdenes religiosas. Bien, para concluir, podemos decir que el testamento, al ser un instrumento jurídico que las mujeres realizaban libremente, constituyen una fuente bastante rica que nos permiten acercarnos al mundo de la mujer, donde se entremezclan lo público y lo privado. Encontrándose en su lecho de muerte, la mujer experimenta una sensación de temor y de devoción, llevándola a dejar un registro de sus deseos finales relacionados con el patrimonio, con el bienestar de su familia, premiando los servicios y los cuidados que le dispensaron en vida y preparando el alma para la vida eterna. Consideramos que el estudio de las disposiciones contenidas en los testamentos aportó datos relevantes para poder conocer características de la mujer correntina del periodo abordado, como sus costumbres, su nivel sociocultural, los sentimientos de afecto y desafecto hacia su familia y allegados, sus valores morales y religiosos.
El análisis de este tipo de documentos notariales de principios del siglo XIX, resguardados en el Archivo General de la provincia de Corrientes, nos permite reconstruir diferentes aspectos de la mujer correntina desde una perspectiva diferente. Muchas gracias.